Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Saúl, lista para iniciar un nuevo espacio de conversación. Muy bien, vamos a hablar esta noche sobre la Sala de lo Constitucional. Es importante hacer un contexto de esta entrevista, Karen. En principio, en 2018, la actual composición de la Sala de lo Constitucional llegará a su término. El próximo año, los diputados deberán elegir a 4 nuevos magistrados para tomar las riendas de este tribunal que dirime las controversias entre las leyes secundarias y la Constitución de la República. También es importante decir, Saúl, que durante los últimos 8 años la Sala de lo Constitucional ha tomado especial relevancia por su activa participación a través de sus resoluciones judiciales en el debate, por ejemplo, alrededor del sistema electoral, el diseño de los ingresos y los gastos en El Salvador, la lucha contra la corrupción, derechos humanos y otros temas importantes. Así es. Sus polémicas sentencias y las controversias alrededor de sus efectos han generado un debate entre los que consideran que la labor de la Sala ha contribuido a la división y el balance del poder en este país y entre los que critican sus resoluciones por considerarlas una amenaza a la gobernabilidad y a las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Esta noche nos preguntamos cómo recibe la Sala de lo Constitucional estos señalamientos, cuál es el aporte de su trabajo al esquema institucional de nuestro país, qué efectos hay detrás de sus más recientes resoluciones, cómo se preparan para su salida el próximo año en 2018. Y para responder a estas preguntas, esta noche le damos la bienvenida a la mesa de entrevista de Matices al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Magistrado, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, magistrado. Queremos iniciar esta entrevista conociendo su impresión sobre los señalamientos que hacen personas tanto del FMLN como por fuera y alrededor de este círculo, señalando que sus sentencias son desestabilizadoras, incluso algunos les ubican como la oposición política al gobierno. ¿Cómo reciben ustedes, cómo salen estos 8 años ese tipo de críticas, magistrado? En el diseño constitucional hay un componente esencial para que funcione una democracia y un régimen republicano, que son los controles, los frenos y contrapesos. No solo le están encomendados al órgano judicial. Pensemos cuando un presidente de la República veta una ley por inconstitucional o por inconveniente, o cuando la Asamblea interpela a un ministro o forma una comisión especial de investigación. También pensemos los controles que sobre todos los otros órganos hace la Corte de Cuentas, vigilando cómo administramos el presupuesto. Los controles son, como digo, inherentes, medulares en el diseño constitucional, y lo hemos tenido así desde siempre. Otra cosa es cómo han venido funcionando. En la década de 2000 a 2009, en la Sala de lo Constitucional hubo muchos pronunciamientos en el que, a mi juicio, se abusó de un concepto que es de la teoría constitucional, pero que se utilizaba casi como comodín para todo. Decirle a la Asamblea que tiene libertad de configuración. Es cierto, ningún otro órgano, por lo menos el judicial, estoy seguro que no podría decirle a la Asamblea qué pena, cuántos años de prisión le va a poner al delito de secuestro. Eso es una cosa que lo decían los diputados, valorando una serie de consecuencias y de factores que inciden para fijar una pena. La Sala nunca podría decirle a la Asamblea qué porcentaje es el idóneo para la tasa del impuesto sobre la renta o del impuesto al IVA. Son cosas que decide la Asamblea. Ahora, hay cosas que no están dentro del margen de decisión de la Asamblea. Por ejemplo, si bien la Asamblea puede configurar una política criminal, no podría, por ejemplo, autorizar a los policías en una ley, en una reforma a los códigos penal, procesal penal, para obtener, o a los fiscales, para obtener confesiones de los internos, de los detenidos, mediante tortura. Ahí estamos tocando ya un campo que está en la Constitución, que está en los tratados internacionales, que son las garantías del debido proceso, y cuya tutela le está encomendada a tribunales. Obviamente, si la Asamblea llegara a aprobar una ley, o interpretando inadecuadamente la Fiscalía, la Policía, los tribunales penales, autorizaran torturas, por ejemplo, o en un sistema penitenciario se estuviera en unas condiciones de hacinamiento que ya violentan la dignidad humana de la persona detenida, o su derecho a la salud, etcétera,
ahí se abre una puerta para un control por parte de, en este caso, de la justicia constitucional, y es lo que hemos tenido en los últimos años. Ahora, magistrado, a esta sala, a la sala de lo constitucional a la que usted pertenece, se le han asignado algunos calificativos, por ejemplo, intocable, inapelable, entre otras que hacen referencia a que la sala está exenta de control. En la práctica, ¿quién controla las decisiones de la sala de lo constitucional? ¿Quién garantiza que sean apegadas a la ley y que sean pertinentes sus sentencias? Todos los tribunales de última instancia emiten pronunciamientos inapelables. Por ejemplo, obviamente no nos gustó la sentencia del Tribunal de la Haya, que de los territorios en disputa con Honduras en 1992 asignó 2/3 a Honduras y 1/3 a El Salvador. Se interpuso recurso, creo que de revocatoria de algunas cuestiones puntuales, 10 años después, en 2002, pero el tribunal rechazó el recurso y de ahí no hubo más donde quién apelar, ya no hubo más otro tribunal ante el cual apelar. Pensemos en cuestiones de derechos humanos de todo el continente, la Corte Interamericana con sede en San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus pronunciamientos también son inapelables. En el país tenemos 4 salas en la Corte cuyas sentencias en sus respectivas materias son inapelables. Le pongo un ejemplo, no pensemos en la sala de lo constitucional, sino en la sala de lo penal. Si la sala de lo penal llegara a emitir una jurisprudencia diciendo que no cabe la figura de la tentativa de la estafa, usted es víctima de estafa o logra advertir a tiempo que la quieren estafar y no entrega el dinero, y llegara a interpretar la sala de lo penal, el Código Penal, diciendo que no existe la tentativa, no hay ante quién apelar de esa sentencia. Su pronunciamiento es pronunciamiento último. Podemos hacer como sucede, por ejemplo, en algunos países, en Guatemala. De las sentencias de la Sala de Amparo de la Corte Suprema se puede interponer recurso ante la Corte Constitucional que tiene ese país. Bueno, solo hemos trasladado el pronunciamiento último de la Corte Suprema a la Corte Constitucional. Luego, sus pronunciamientos de la Corte Constitucional son inapelables. Por ejemplo, cuando le dijeron a la esposa del expresidente Álvaro Colom que no podía competir y que su divorcio había sido una forma de fraude a la Constitución. En Estados Unidos, los pronunciamientos de la Suprema Corte acaba de decir en junio que la orden ejecutiva del presidente Trump para no admitir ciudadanos provenientes de 7 países del Oriente Próximo era válida parcialmente, solo para aquellos ciudadanos de esos países que al querer ingresar al territorio de los Estados Unidos no acreditaran algún vínculo con Estados Unidos porque estuvieran estudiando, porque tuvieran familia, porque tuvieran trabajo. Y esa sentencia es inapelable. Y claro, al presidente Trump o al Senado o a la Cámara de Representantes afines y que estaban de acuerdo con la decisión del presidente Trump, podrá parecerles una sentencia impertinente, inadecuada, que no valoró adecuadamente los intereses nacionales, de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero eso es también una condición de todas las democracias. Hay tribunales y después de agotar los recursos, hay algún tribunal por ahí que en determinada materia emite pronunciamientos últimos. Solo para dejarlo claro, entonces, ante una situación en que una sentencia tenga efectos a futuro, que no son precisamente los esperados cuando ustedes redactan esa resolución, no hay ninguna manera entonces de que un ciudadano, alguna instancia pueda revertirla o revocarla. No hay institucionalizado un procedimiento que indique una instancia superior ante la cual interponer un recurso. ¿Usted cree que debería existir una instancia de este tipo? A ver, supóngase que la creamos y de las sentencias que emitiera esta otra instancia, ¿dónde recurrimos? Creemos una tercera, Se puede establecer una cadena sin fin que en algún momento topa. Los litigios no pueden ser eternos. A ver, magistrado, si los tribunales de última instancia, entonces, como ya nos estaba explicando, emiten siempre sentencias que son inapelables, y podríamos seguir en la cadena, como usted lo estaba mencionando, ¿cómo le garantiza usted a los ciudadanos que las resoluciones que se toman no están motivadas, por ejemplo, por intereses personales, intereses políticos, beneficios económicos? ¿Cómo ofrecen esa garantía? Eso ya está inventado. En Estados Unidos, que el cargo es vitalicio, los 9 ancianos, como se les dice a veces, porque usualmente llegan con una edad bastante avanzada, emiten sentencias inapelables que vinculan a más de 300 millones de personas. ¿Qué se hace?
Cuando, según las reglas constitucionales de ese país, el presidente nomina a alguien, el Comité Judicial del Senado pasa días enteros en audiencias de confirmación públicas donde se indaga la filosofía judicial de este nuevo juez de la Suprema Corte para saber a qué clase de persona vamos a entregarle tanto poder jurisdiccional, porque ya sabemos que a posteriori sería de lo más absurdo y inusitado. Cosas como que hemos visto en otros países, aquí en el país también, una comisión especial de la Asamblea que está sujeta a control de la Corte Suprema y de la Sala Constitucional para revisar si nuestros fallos están o no apegados a derechos. Es como que usted le diga a un delincuente que es condenado por un juez que él va a revisar si la sentencia que ha emitido el juez está o no apegada a derecho. O que le diga a un deudor que es condenado a pagar una determinada cantidad que él tiene la última palabra para determinar si la sentencia le gustó o no le gustó. Es decir, en todo proceso las partes están supeditadas a la decisión del juez. Y si de esta sentencia cabe recurso, apelación, casación, pues se interpone el recurso. Pero si es un tribunal de instancia última, no hay recurso. Entonces, ¿cómo se controla? Se controla antes, por un lado. Y por otro lado, también, y en eso estamos intentando ser consecuentes con nuestra filosofía judicial, fallos equivocados puede emitir cualquier tribunal. Y entonces viene la renovación. Estamos absolutamente seguros que los magistrados que van a entrar el próximo año, no obstante que la Constitución permite la reelección, no vamos a buscar la reelección, y cualquier error que la sala hubiera cometido, los nuevos magistrados tienen la facultad de adaptar, modificar, incluso revertir la jurisprudencia. Muy bien. Lo que es inaudito, y es lo que hemos visto, es que un presidente, que una asamblea legislativa o cualquier órgano del Estado pretenda ejercer facultades de que va a controlar las atribuciones del órgano controlador. Magistrado, desde su llegada a 2009, con el resto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, han emitido sentencias que de alguna manera han ido moldeando un nuevo sistema electoral en el país, un nuevo sistema político. Se ha avanzado con respecto a la independencia del Poder Judicial, entre otros temas sobre la lucha contra la corrupción. Pero con énfasis, el sistema electoral han estado ahí y han generado, digamos, mucha controversia para la aplicación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es porque existe dentro de la Sala de lo Constitucional un consenso en que es necesario reformar el sistema político que se ha avanzado con esta, digamos, agilidad o precisión, diligencia en la resolución de este tipo de demandas en materia electoral? Tenemos la misma Constitución desde 1983 y desde esa fecha, desde diciembre de ese año, tenemos un artículo que da 4 características del derecho al sufragio. Debe ser libre, directo, igualitario y secreto. La Sala ha tomado uno de esos 4 componentes, que es el voto libre, y ha dicho que el sistema anterior de solo bandera reducía las opciones del votante y también reducía las opciones de quien quería correr por un cargo de elección popular, concretamente diputación, que estaba circunscrito a ir solo en listas de partidos. Y entonces desde julio de 2010 se trae una línea jurisprudencial, han sido más de 15, 17 sentencias, en que desde nuestra perspectiva estamos tratando de mejorar la calidad de la democracia representativa, dándole al elector la facultad de decidir a quién quiere, ¿no? Si quiere, y fue el ejercicio que hicimos en marzo de 2012, si quiere quedar limitado a una lista que le propone un partido, pues solo marca rostros de esa lista, pero no está obligado a escoger en San Salvador, por ejemplo, los 24 que le propone un partido. Puede escoger solo 2 o 3 y él cambia el orden sumando su voto a otros ciudadanos del pueblo soberano, puede cambiar el orden y terminar haciendo pasar como quinto a quien iba como número 24. Estoy hablando del candidato, por ejemplo, Ochoa Pérez, que llevaba un partido en la última casilla, en las últimas casillas para la elección de 2012 y pasó a ser de los primeros 10. Con la experiencia que tuvimos en marzo del 15 de voto cruzado, también está la posibilidad de escoger los que el ciudadano crea las mejores opciones de varias listas partidarias e incluso de no partidarios. Y el próximo año tendremos un componente más
que es que los miembros de las juntas receptoras de votos y de juntas electorales municipales y departamentales no tendrán que estar afiliados a partidos, ser parte de lo que tradicionalmente se ha conocido como el aparato de defensa del voto, que en el recuento de 2012 demostró ser un aparato de anulación de votos contrarios. De hecho, quería preguntarle justo sobre eso, sobre los sistemas de conteo de votos. Mucho se ha dicho también que a partir de estas reformas, ya usted estaba mencionando algunas, se ha hecho muy, muy complejo el sistema de conteo. Y ya tuvimos la experiencia en el ejercicio electoral anterior. ¿Ustedes previeron la complejidad que estas reformas introducían al sistema? Sí, pero es inaudito que en pleno año 2017, que tenemos tecnología y que uno de estos celulares tiene la tecnología que utilizó el módulo lunar de 1969, no tengamos tecnología para contar fracciones de voto. Me niego a creer que no tengamos esa tecnología. Hay problemas de dotación de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa y de liberación oportuna de fondos por el ministro de Hacienda. Esto no siempre se dice. Hay problemas de voluntad política de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo esperaría que se investigara algunas cosas que todavía quedaron pendientes y que rayan con lo delictivo que se hicieron en el 2012. Entre otras cosas, la Constitución y el Código Electoral sancionan la compra y venta de votos. Sumar fracciones de voto de manera que la suma, si usted decide dividir su voto en 3 nada más, que son 3/3, ¿no? No debería ser una cosa tan compleja si de verdad hubiera voluntad y compromiso. Si la apuesta es armar un desorden descomunal para luego vender la idea de que volvamos a lo sencillo y no nos compliquemos marcando solamente banderas, pues tampoco uno no es ingenuo, ¿verdad? Y sabe que algo de eso ha habido. No son las instituciones, no son los individuos, los ciudadanos los que tenemos que acomodarnos a las instituciones, son las instituciones las que tienen que acomodarse a los ciudadanos. Por ejemplo, si en este momento hay un problema de acceso a la justicia, pues es el órgano judicial el que tiene que ver cómo pone jueces más cercanos a los ciudadanos, y no somos los ciudadanos que tenemos que ver cómo pues acomodamos para tener acceso a la justicia. En nuestra perspectiva, que como digo, el eje central en la interpretación que hemos venido haciendo del artículo 78, desde nuestra perspectiva, hemos tratado de mejorar la calidad de la democracia, lo vemos todo desde la perspectiva del ciudadano votante. Magistrado, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista. Seguiremos conversando sobre los desafíos y más bien sobre los impactos de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional al volver de esta pausa. La vida y la salud de las mujeres está en riesgo. La familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Esta noche en Matices estamos conversando con Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Magistrado, antes de ir a la pausa, usted nos mencionaba en qué ha estado motivada las resoluciones en materia electoral, la importancia de entender el voto libre, nos decía, y que la capacidad del Tribunal Supremo Electoral le parece inconcebible que a esta altura no pueda aplicar tecnología, entre otros temas que son administrativos, que tienen que ver con los recursos para poder aplicarlas. Ahora, ¿no queda insuficiente en el esfuerzo de tener un sistema electoral más representativo el hecho de que se emitan resoluciones que tienen que ser aplicadas por unidades ejecutoras como un Tribunal Supremo Electoral sin recursos y sin capacidad, magistrado? Es decir, ¿no es que a ustedes les llega como un límite a esas resoluciones que terminan siendo frustradas porque los partidos siguen trabajando de manera discrecional y no transparente, por ejemplo? Los tribunales, y eso vale también para la Sala de lo Constitucional, tenemos la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
y en ejercicio de esa atribución, esta integración de la sala ha innovado la jurisprudencia en dar lo que llamamos resoluciones de seguimiento. Por ejemplo, se venció 1 año de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y citamos a los órganos legislativos, ejecutivo, fiscalía a explicar qué habían hecho en una audiencia pública. Hemos dado resoluciones de seguimiento en estos temas para ver qué se está haciendo, por ejemplo, sobre financiamiento de partidos y democracia interna de los partidos. La sala tiene todavía espacio de aquí a marzo para vigilar la manera en que el Tribunal Supremo Electoral va a ejecutar las sentencias que hemos dado en materia electoral para elecciones de diputados y de alcaldes, no escribiendo tránsfugas, vigilando el tema de la transparencia y financiamiento de los partidos, Magistrado, ¿se dan por satisfechos hasta este momento con el proceso de elecciones internas que ya definieron quiénes van a ser los candidatos a diputados? Tenemos pendiente justo la próxima semana, está ya puesto en agenda el seguimiento de un par de sentencias que hemos dado sobre el tema de democracia interna y financiamiento de los partidos. Recién el lunes 21 de agosto envió el Tribunal Supremo Electoral su informe en el que nos ha dicho que si nos limitamos a los 2 partidos grandes, hay casi 18 millones de dólares del financiamiento de las campañas 2014-2015 pendientes de justificar, de explicar el origen de ese financiamiento, y se han impuesto multas a 7, 8 partidos que llegan casi a los $100,000 de las multas. Entonces tenemos pendiente el caso está fallado hace 2 años, pero tenemos que dar seguimiento y ahí la sala podría decir si la tiene por cumplida o no la sentencia. Los demandantes, que son los que ganaron el caso, ciudadanos que llegaron a presentar la demanda, han pedido que la sala tenga por no cumplida y que ordene algunas cosas posteriores. Por ejemplo, el año pasado la Asamblea, en supuesto cumplimiento del fallo, dijo que se daría a conocer los nombres de los financistas, los donantes de las campañas de los partidos, solo si ellos estaban de acuerdo, si daban su consentimiento, porque ellos son los idóneos para valorar su seguridad, su privacidad, que se iba a abrir al conocimiento público. Emitimos una resolución el año pasado diciendo que esa parte se tiene por no cumplida porque el fallo no decía que iba a quedar condicionado a la voluntad del donante. ¿Y sigue abierta a este momento entonces poder determinar si se ha cumplido o no? En este momento estamos en situación de determinar si se ha cumplido o no con el informe que envió el lunes 21 el Tribunal Supremo Electoral. Excelente. Bien, queremos seguir revisando otros casos específicos. Este año también la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto 2017. En la información de la Sala de lo Constitucional se dice que ordena al Ejecutivo para que tome algunas medidas específicas como suspender la creación de nuevas plazas, suspender aumentos de salarios, suspender transferencias a entidades privadas, entre otras. Magistrado, sin pretender entrar a juzgar la pertinencia de estas medidas, ¿tiene la Sala de lo Constitucional la atribución de dictar líneas tan específicas sobre el diseño de la política fiscal que constitucionalmente le corresponde al Ejecutivo? Claramente hay una tensión entre la atribución constitucional del Ejecutivo de crear el proyecto de presupuesto y de la Asamblea de aprobarlo, y por otro la Sala, en el otro polo de la tensión, la atribución que tiene la Sala de vigilar el cumplimiento de un principio constitucional que está en el 226, claro, garantizar el equilibrio presupuestario. Quizá voy a aprovechar en 2 minutos para aclarar un par de cosas. Uno, vi un par de columnas que se publicaron en los periódicos diciendo que la Sala ha constitucionalizado como única forma de garantizar el equilibrio presupuestario la austeridad. ¿No es cierto? Por supuesto que reducir gastos es uno de los componentes para garantizar el equilibrio presupuestario. El otro es el de los ingresos. Ahí va desde revisar la actual estructura tributaria de los impuestos que tenemos y crear nuevos o revisar los existentes, combatir la evasión y elusión. Pero eso no necesita el ministro. No pronuncia eso. Eso no necesita el ministro de Hacienda. Seríamos, creo yo, el único país donde un ministro de Hacienda necesita que el órgano judicial le diga que tiene que combatir la evasión y la ilusión y cobrar los impuestos. Si es que eso es lo que hace todo ministro de Hacienda. La sentencia, lo que pasa es que enlista algunos campos específicos en los que sí se ordena al Ejecutivo que se reduzcan gastos, pero no menciona campos específicos en los que deberían de tocarse los ingresos. Sí, por eso le estaba aclarando que no hay una sola línea
en las 40 sentencias, en las 40 páginas de la sentencia, donde se diga que la única forma de garantizar el equilibrio presupuestario es la austeridad. Ahora bien, sí es cierto que desde la perspectiva de los derechos del contribuyente, que al final a quien se termina bolseando por el Estado es al contribuyente, se tiene que tener una mínima garantía de que antes se ha ordenado los gastos como para tomar una decisión de que se va a incrementar, por ejemplo, algunos impuestos ya existentes o establecer nuevos impuestos. Pero como digo... ¿Ese razonamiento es de la sala? ¿O es usted nos está diciendo que debería ser el razonamiento que debe imperar dentro del gobierno a la hora de... No está dicho en la sentencia, pero yo creo que es el primer pronunciamiento de la sala. Este principio de equilibrio presupuestario lo tenemos en nuestra Constitución desde 1950, que pasó de la del 50 a la del 62 y de esta a la del 83, y no había una sola sentencia hasta ahora en que la sala se metiera al tema, entre otras cosas, por esta consideración de que es atribución exclusiva o principal de los órganos legislativo y ejecutivo en la materia presupuestaria. Lo es, pero el principio que está en la Constitución es parte de las competencias de la sala vigilar el cumplimiento. Muy bien, magistrado, hay un tema importante para nosotros poder dejarlo claro en esta entrevista, y es el presupuesto también representa al final, así como constitucionalmente le está asignado al Ejecutivo diseñarlo, las prioridades que tiene el gobierno, un gobierno que ha sido elegido por voluntad popular a través del voto directo y secreto de los ciudadanos, y por lo tanto está confiado a ese diseño de prioridades sobre la política pública que tiene que implementar. Cuando la sala le dice no puede contratar en esta y esta rama y solo puede contratar, o a excepción de seguridad, dice salud, educación y otras, ¿no está desde este momento la sala interviniendo en el diseño del presupuesto que ha sido encomendado al poder soberano del Ejecutivo? No. Están cambiando las cosas, no hablemos del planeta, en nuestra región, en América Latina. Nosotros mencionamos en la sentencia ejemplos de Colombia y Costa Rica, limitémonos ahí, pero también está pasando en otros países en que hay un control judicial de las políticas públicas. Le pongo un ejemplo. Si el Estado está destinando más gastos a defensa en detrimento de derechos sociales, como puede ser salud, educación, y nosotros tenemos una Constitución, que eso es un poco lo que abre el espacio a estos choques entre los órganos. La Constitución utiliza muchos conceptos abiertos a la interpretación. En la técnica jurídica le llamamos conceptos jurídicos indeterminados. El Estado tiene que garantizar la justicia social. El órgano judicial, no nos olvidemos, que parece que a veces en el órgano legislativo y ejecutivo se olvida que el órgano judicial también es uno de los 3 órganos fundamentales del Estado y algo tendrá que decir sobre las políticas estatales. El órgano judicial puede decirle, eso está pasando en los últimos 15 años en América Latina, los órganos judiciales han comenzado a controlar y decirle, por ejemplo, al ejecutivo y al legislativo, perdón, ustedes están gastando en defensa, están gastando en ámbitos que al final son secundarios respecto de derechos sociales, como puede ser salud, educación, medio ambiente. ¿Y por qué le digo esto? ¿Qué me habilita a decir esto? Pues una cláusula constitucional que la tenemos nosotros en el artículo 1, que le impone al Estado la obligación de garantizar la justicia social. Entonces, la sentencia es un precedente importante y lo tratamos de decir con todas sus letras, en que el órgano judicial también puede controlar políticas públicas, sí, no en cuanto a cuestiones de detalle o puntuales de orientación. Se supone que eso es parte del proceso político, los partidos y los candidatos hacen sus ofertas y el electorado le da su apoyo mayoritario a aquella propuesta que le convence más. Solo para cerrar con este punto, ¿no entra en algún momento un choque entre la voluntad popular asignada hacia un órgano como el Ejecutivo y el Legislativo con un judicial que no fue electo de manera democrática y soberana, digamos, soberana en el sentido de la participación popular a este órgano? ¿Qué concepto de democracia tenemos? ¿Democracia electoral en que todo depende de los votos que recibe alguien en las urnas, o una democracia constitucional donde hay un diseño de frenos y contrapesos? ¿Son excluyentes esas, magistrado? No son excluyentes. A ver, cuando se suele decir que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado, permítame en este caso apropiarme de mi condición de académico, de catedrático de Derecho Constitucional. Usualmente reto a mis alumnos a que busquen en la Constitución cuál es la base, no lo van a encontrar en un artículo expresamente, pero cuál es la base para afirmar que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado. Si lo vemos desde la perspectiva
de las reglas básicas de una democracia representativa donde hay sufragio universal, pluripartidismo, elecciones periódicas, fuentes alternativas de información, y todo le apostamos a elegir gobernantes en las urnas con el voto mayoritario. Desde esa perspectiva, el órgano legislativo y el ejecutivo tienen una cualificación que no tiene el órgano judicial. A los jueces, a los 711 funcionarios judiciales del país, no nos ha elegido ningún ciudadano, sino que somos producto de elecciones indirectas. Pero la democracia no solo es votos, no solo es aritmética, sino que si tenemos, y lo tenemos, un diseño de democracia constitucional, solo basta leer el artículo 83 de la Constitución. El pueblo es soberano, pero la soberanía se expresa y se ejerce en la forma prescrita en la Constitución. Entonces, si de repente la mayoría legislativa entrar en una deriva autoritaria, por ejemplo, negando derechos a ciertas razas, a ciertas etnias, a ciertos colectivos lingüísticos o religiosos, el judicial, que es otro órgano fundamental del Estado, puede ponerle límites desde esa perspectiva. Entonces, no limitados a los votos, sino al diseño, al funcionamiento del sistema de frenos y estamos convencidos que no estamos violentando las reglas de la democracia. Bien, casi se nos acaba el tiempo, pero no lo podemos dejar ir sin preguntarle sobre la suspensión que hizo esta semana la Sala de lo Constitucional de las órdenes de captura contra los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España, acusados de haber participado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en 1989. La Sala ha argumentado, ustedes han argumentado, que las capturas no proceden porque la extradición ya no es posible y la Corte Suprema de Justicia ya la ha negado en ocasiones anteriores. Magistrado, con esta nueva decisión entonces se cierra cualquier posibilidad de que se establezca verdad en el caso de este crimen de lesa humanidad. Para nada, porque la justicia no solo la da la Audiencia Nacional de España, hay que revisar nuestra sentencia de la Ley de Amnistía de 13 de julio del año pasado y la sentencia de Corte Plena que negó la extradición de los 4 militares materialmente aprehendidos, en el que se aplicó un principio del derecho internacional. No los envío a la jurisdicción universal porque voy a juzgar internamente. Ahora, mucha gente, afortunadamente no del Ejecutivo, que ahora está criticando, se pone un poco en entredicho cuando los hemos llamado en julio de este año a que expliquen qué es lo que has hecho, y fue un poco patético, por llamarlo de alguna manera, ver al presidente de la Asamblea con los abogados del Ejecutivo enfrente de nosotros en la audiencia pública tirándose la pelota. Una nueva ley que le dé cumplimiento a la sentencia de la Ley de Amnistía para hacer justicia a las víctimas en todos los componentes que comporta la reparación integral. Justicia penal, pero además resarcimiento económico, asistencia psicológica, hasta las formas simbólicas de Día Nacional de los Desaparecidos, etcétera, etcétera. 8 medidas que están extensamente desarrolladas en la sentencia de la Ley de Amnistía tienen que desarrollar según la ley. Y a un año de vigencia de la derogación de la Ley de Amnistía, como digo, fue un poco patético ver al presidente de la Asamblea y a los abogados del Ejecutivo decir, el presidente de la Asamblea, que no ha desarrollado una ley porque no ha recibido la iniciativa del Ejecutivo, y al Ejecutivo decir que no han hecho nada porque ellos creyeron que lo iba a hacer la Asamblea. La justicia a las víctimas, y si nos van a señalar de algo, vean la sentencia de la Ley de Amnistía, todo lo que se dijo ahí sobre el respeto a los derechos de las víctimas y todo lo que implica la reparación integral. No es una justicia que solo se puede hacer afuera. De hecho, según los criterios del derecho internacional, la justicia universal entra de forma subsidiaria ante la ineficacia de la justicia interna. Y en la sentencia de Ley de Amnistía mandamos a que funcione la justicia interna. El fiscal ha creado una unidad anti-impunidad, algo así, que hasta ahora hay unos pocos fiscales, pero ha dicho que quiere fortalecerla para investigar estos crímenes del conflicto. Algunos casos se están abriendo, se reabrió el caso del Mozote, se han abierto algunos casos también contra El caso de los jesuitas ya fue juzgado y muchos de los acusados fueron, sobreseídos en el caso específico, por ejemplo. Mientras no se pruebe que ese proceso fue fraudulento, por lo menos ahí hay una parte de justicia que se ha hecho.
Por supuesto que se sigue señalando la necesidad de investigar y usted mencionaba derecho a la verdad, es uno de los componentes de la reparación integral que nosotros le hemos mencionado. También hemos amparado a las víctimas de la masacre de Tecoluca y de la masacre del Calabozo, justamente diciendo que aunque ya haya prescrito la acción penal, si fueran delitos comunes ya prescribió la acción penal, pero que tienen derecho a la verdad, y si fueran crímenes de lesa humanidad no hay prescripción. Entonces la justicia interna tiene que funcionar. No va a ser la Audiencia Nacional de España o la justicia de Sudáfrica o la justicia de Estados Unidos la que va a resolvernos nuestros problemas de impunidad, de los crímenes del conflicto. Magistrado, se tiene que hacer justicia internamente. Un elemento anecdótico y también una respuesta muy breve queremos de su parte. Hace 6 meses Norma Guevara fue invitada a esta entrevista. Y cuando se le preguntó cuál era la autocrítica que hacía en 8 años de gobierno, señalaba que había sido elegirlos a ustedes como magistrados de la Sala de lo Constitucional. Le hacemos la misma pregunta. Si usted tuviera alguna autocrítica que hacer sobre el desempeño de la Sala o de usted como magistrado en estos 8 años, ¿tendría alguna? Sí. La Sala, tal vez hemos tenido problemas para administrar los tiempos. ¿Qué quiero decirle? Algunas cosas que yo pensé que iban a estar resueltas con una sola sentencia que dimos hace 5 años, estamos casi finalizando nuestro mandato, todavía intentando, dando resoluciones de seguimiento, y tal vez no fuimos suficientemente previsores en sentencias que dimos en fechas tempranas. Fuimos quizá demasiado optimistas pensando que en 2, 3 años se iba a corregir. Ahora estamos viendo que hay muchas cosas y vamos corriendo, dando seguimiento a muchos temas porque hay cabos sueltos que los órganos legislativos ejecutivos no han cumplido. Y seguramente puede imputarse falta de previsión también de nosotros. Muchas gracias, magistrado. Bueno, muchísimas gracias al magistrado Rodolfo González, que nos ha acompañado esta noche en la Mesa de Matices. Nosotros hacemos una pausa, quédense con Focos, ya volvemos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible.